escribí un texto que de alguna manera también yo le debía a Armelio, y donde intento explicar quizás este despropósito de publicar libros hoy día. Armelio Calderón Fornales, poniendo orden en sus tierras. La vida humana representa, la mayor parte de las veces, una ecuación entre el pasado y el futuro. José Ingenieros. En eso que llamo una modernidad retenida me sostengo, levitando a la vez que diviso nuevos y más novedosos artilugios, todos con la expectativa de mejorar nuestra experiencia como lector, liquidar el libro tal como lo hemos conocido. Quizá sea importante resaltar que siendo un hombre semi-autodidacta, pues autodidacta jamás se puede llegar a ser completamente, ello influya en mi corta visión de editor la terquedad del guajiro descreído y curioso que sigo siendo. Mi decisión para continuar con la publicación, el atrevimiento de proponer en un mundo donde la poesía importa cada vez menos y autores que no están dentro de los magros circuitos de las grandes editoriales, la industria, padecen el más delicado de los silencios, se debe también a la confianza en y sobre todo la necesidad de hacer visible a determinados escritores que sencillamente no entran dentro del juego establecido, por ende no están ni en los centros espirituales que se suele decir en el ambiente afrocubano de donde vengo. Porque más allá de la voluntad del escritor para desaparecer, que en este libro el prologuista asevera, también lo desaparecen. En el año 1988, si mal no recuerdo, fue que escuché de los poemas de Armelio Calderón Fornales, y no fue precisamente de su voz. Tal como hoy Pedro Marqués de Armas estaba para sacarlo del apuro, poner el tono y el sonido. Aunque ya Armelio superó la etapa en que otros leían sus versos, mientras él miraba con cara de no romper un plato, de niño bueno al que nadie calcula sus aventuras hasta que no las cuenta, no las escribe. Ahora se entrena, llama por teléfono para darte la certeza. Oye, ya estoy preparándome, tengo repasado los poemas que voy a leer. Lo que transmite además una seguridad que es importante destacar, un cambio que confirma aquella máxima esgrimida por otro amigo de verso conceso contra la delgadez que alguna vez tuvo Pedrito. La poesía se hace con el cuerpo. Armelio, el tranquilo chico que ni siquiera leía sus poemas, fue el primero en zarpar de otros muchos que nos creímos quizá más duros, y quemó las naves hasta que entendió que a su casa no era regreso, era siempre una llegada. Armelio, el trabajador de labores agrícolas, agrimensor del tiempo acopiando en su silencio una obra, un testimonio original, con la luz de estar siempre creciendo. La poesía de Armelio, antes más de gestos para adentro, personal y solitaria, poblada de un surrealismo peculiar, absurdo, divertido, a la vez que lacerante, de abundantes palabras que procuraban definir una imagen, con el tiempo se ha ido economizando, rasurando, poniendo conocimiento en el relato, en la poesía. Madurez le llaman, yo prefiero pensar en horizontes. Entonces estamos aquí para ratificar nuestro compromiso con la poesía, hecho hace ya más de 25 años, en una casona de provincia, en un festival de poetas jóvenes en el Caribe. No estoy seguro si hago bien en no escuchar augures avisos sobre la inutilidad de mi ejercicio, trayendo más papel que, también dicen, solamente será ventajoso para contaminar nuestro encogido planeta. La buena literatura mancha hoy más que nunca. Tengo el convencimiento, sin embargo, de saber detectar la poesía, un largo olfato para el verso auténtico. Soy incluso capaz de más. Reconozco en ella el agotamiento, cualquiera de las ranuras naturales que con el tiempo la permean. No todos salieron a salvo de las abundantes antologías de los 80, aquella manera de maratonear al bulto a lo que escribían. Reconozco igualmente a salvo al medio de las superfluas modas, de cualquier decadencia, falta de vigor en su escritura.
sigue teniendo la misma intuición, más ingenio que cualquiera. Presumo que para libros así, por autores como Amelio, percuto en la edición, insisto en la poesía. Bueno, muy satisfecho de estar acá, bueno, gente que hace 20 años que no veía, y más o menos, bueno, Amelio fue eso, nos dejó, parecía que era digamos, el más apegado al lugar, el más apegado a su mundo habanero, con su espacio. Su casa era un lugar de visitas de casi todas los poetas de esos años, finales de los 80, comienzos de los 90. Amelio parecía el gran bibliotecario, el que sostenía, digamos, un espacio por el que circulaba todo el mundo con sus ilusiones y eso. Y un buen día, cuando menos uno lo pensaba, despegó. Sí. Y pasaron... Y Amelio despegó y dejó atrás, bueno, 2 libros publicados, el último en el 92, creo, 93, y después desapareció y se hizo un silencio muy grande. Y para mí es una tremenda alegría, ¿no? Que no solo que que Chavo haya optado por algo tan difícil en estos tiempos como lanzar un libro de poesía, como apostar por un libro de poesía, sino que Amelio desde comienzos de los años 2000 ha vuelto a escribir. No es un poeta que escriba mucho, eso siempre se agradece. Es un poeta que escribe poco y que escribe igual o mejor, y que ha cambiado dentro de su estilo, ha logrado variaciones. Ahora es un poeta, yo diría, más económico, y para mí, yo me siento más a gusto incluso con esta poesía de Amelio de los últimos años. Entonces lo que yo voy a hacer es leer solo unos fragmentillos así del prólogo, y después que Amelio lea, y si él quiere yo leo un poemita más, así, ¿no? Hay un domingo particularmente curioso en mi memoria, cuando leí en una hoja suplemento del periódico Juventud Rebelde algunos de los poemas de Fragmentos para un caballo de aire, su primer cuaderno, el cual publicaría más tarde, no con la imagen previsible del tío Vivo, sino con la de un animal mitológico soñado por Magritte. Este poemario lo convirtió en uno de los poetas más precoces de aquella generación, llamémosle generación de los 80, situándolo sin duda como heraldo de cierto surrealismo insular, algo filosófico y redento. El bisturí que muy pronto cortará los dedos de mi corazón, creado 3 veces por los mecánicos del alma. Días antes de aquella apacible lectura se había celebrado otra, maratónica, en la casa del joven creador, a modo, según recuerdo, de crecimiento, entre comillas, hacia la asociación Hermanos Saiz. Todo marcado, pues, por esa juvenilia que apresaría nuestro entusiasmo en redes institucionales. Por fin lo visité en su casa de San Miguel 522, transformado en vivienda el aposento de los Almelios, un familión enorme. Había sido en el capitalismo una tienda de corbatas, pero ahora lo presidía una pintura al óleo en la que podía descubrirse el trazo sombrío de Arístides Fernández, revelando la extrañeza y el desvarío de varias generaciones, desde el poeta Fornaris, dicen bisabuelo de la madre, hasta el capitán de apostadero Justo Casacó, todo confluyendo armoniosamente en el uniforme de miliciano, con chapas, medallones del padre, la sonrisa escasa bajo una boina ladeada. De aquel encuentro estelar, lo que más me marcó no fue, por supuesto, el retrato colgante, allí todo colgaba, sino el rápido devenir literario de aquella buhardilla, pues esa misma noche, mientras Amelio me descubría para mí decisivamente el cementerio marino de Valerí, comenzaron a sumarse otros poetas, Juan Carlos Flores, Ismael González Castañer, Esteban Ríos, entre otros, quienes trasladamos el foro hacia el Copelita del Malecón, donde celebraríamos en lo adelante nuestros campeonatos de metáfora. Amelio solía resultar ganador a tiempo que íbamos pequeñando en nuestras poéticas. Poeta, poema y poética se convirtieron entonces en extensiones de una identidad, aquella que nos devolvía en medio de la pobreza y a contrapelo de la paideia revolucionaria un don supremo, el lujo de las palabras. Querían mantenernos a raya dentro de la escuelita búnker, pero es ahí que no podían secuestrar todo el lenguaje. Como dijera en uno de sus poemas Juan Carlos Flores, nos decían que no nos acercáramos, que leyéramos a Pita, a Guillén, a cualquiera de los otros. Nos decían que no y tuvimos que elegir. La poesía de Amelio Calderón es uno de los ejemplos más claros y sintomáticos, yo diría, de esa elección. Lector ferviente de los surrealistas, de Huidobro, de Borges y Paz y de un reencontrado Lezama, cuando todavía su lectura era perseguida o bien desestimada,
y sin más pretensiones que la de encarnar esa identidad de poeta niño de la que habla Wallace Stevens, suerte de fragor onírico que cancela todo despegue, como si él mismo fuera el sueño de una época, esa época, su elección no era sino la de todos. Piedra de toque a partir de la cual, digámoslo así, toda una generación buscó su propio asidero. Con los poetas mencionados y muchos otros viví ese momento primordial en el que la amistad abriga como ninguna otra cosa. Frente al destartalo de una circunstancia, juntos montamos un libro de grupo, Corrimiento hacia el Rojo, que así tituló Ismael González en señal de intercambio, y luego aparecería el verdadero retrato de grupo, la precoz antología de aquellos egresados al círculo de la ilusión y el delirio, que no lo era entonces, desde luego, vivíamos poderosamente entre los dioses, como señala Melio en verso memorable. En San Miguel 522, como en la Quinta de los Molinos, en la biblioteca de Lezama, fue cuajando una experiencia literaria, gremial, que ya tenía algo de resistencia, pero que aún podía desarrollarse al margen de la política como tal. Eran los años del entusiasmo marcado principalmente por la fe en los libros, sobre todo otras literaturas, aquella fe promiscua que nunca estuvo exenta, por suerte, de talento y que se materializaría en revistas ahora míticas como Naranja Dulce y en no pocos libros singulares. Que esta antología se titule de la pupila del ahorcado no nos toma de sorpresa. Pocos poetas concluidos aquellos años de formación, lo mismo dentro de Cuba que ya en el exilio, supieron desaparecer tan magistralmente. Su sombrero sequeriano no es bobería si se mira de cerca, tampoco su bufanda a lo nerval. Parecía uno de los menos preparados para la estampida, pero partió también él a lo que a la postre sería un descampado, si bien contra perras incluidas. Tuvo que trocar la poesía por oficios menos encandilantes y zapatear desde 1994 al margen de todo. Mi miedo, me dijo una vez, no es dejar de escribir, que quede claro. Pero al leer Poner orden en mis tierras, libro que escribiera entre 1997 y 2003, y el sorprendente Los dados de la noche, 2010-2012, se tiene la impresión de que el desastre y la mudez ya estaban inscritos en su poesía a modo de tabla de surfing. Asistimos desde estos últimos cuadernos a sus propios comienzos, como si se tratara, más que de escribir, de flotar soberanamente sobre idéntico abismo, remontando las olas, el oleaje de papel, quiero decir, con una misma cosmética de dioses y extensiones. Poesía que aspira a la fijeza, barroco, enclave existencialista, lamento estelar, estamos ante un producto irreductible. Por eso me agrada tanto el poema titulado Extinción, donde Melio en persona se quita la ropa y se mete en la cama para perderse en él. A lo que acabe añadir, esa pupila de la que habla no es sino la del niño muerto de Blanchot, luz que trasiega terca y acaso burlonamente en el párpado del que sobrevive. Para mí esto es demasiado y espero que quede lo bastante bien. De mi último libro, espero que les guste un poquito. Bueno, se llama las palabras son palabras de otras palabras, las páginas en blanco son páginas en blanco, las palabras tienen sed de otras palabras, las páginas en blanco tienen espacio de otros espacios, intensamente la escritura se pierde la escritura, las palabras flotan, las páginas en blanco flotan, los espacios flotan, la escritura flota, el tiempo es una sola narración del tiempo. Otro, la ciudad aún espera la llegada de los bárbaros, solo por el hecho de buscar algo en su ruina. La ciudad es más que una enfermedad. Mientras espera la señal, el ejedor enciende su lámpara, un granillo sale de la mirada. La ciudad es una lombriz inquieta en su podredumbre. Otro, la pared pintado de humedad. Mi padre se levanta sobre la ruina de un discurso, sobre el puente, el cielo, las hojas, las noches, La Habana. Escribir, arañar las vísceras. Las palabras necesitan del hombre para existir y el hombre a las palabras para su perpetuidad. Hojas muertas. La historia es un discurso de hojas muertas. Otro. Las casas de Alemania son como las casas que dibujaba en mi cuaderno escolar. En esta tarde amarillenta, mientras leo el frío de Beja, mi cuerpo se desarraiga. Negra es la nieve en los poemas Celan, la muerte no tiene color.
Otro, antes era un homelés, dormía en la calle, cerca de una iglesia. No puedo asistir que me influya la opinión del mundo. Su mala prosa me provoca náusea. Sigo expuesto a la intemperie. Y ahora hay unos cuantos paños más económicos, el consejero. 1. Ruinas humanas, prisioneros del movimiento de la noche, buscamos que verdad. 2. Hablamos con los muertos, esas sombras dicen algo, dijeron alguna vez algo, la forma del olvido. 3. La muerte se adueña del borde del paro, es un túnel de inmensidad, no es siquiera el reflejo del hombre. El aliento es lo que queda. ¿Ya no? Nadie puede leer tantos poemas seguido. Por cierto, lo del título se lo dice otro día, ¿no? Es que normalmente antes los poemas de Armelio los leía Pedrito y no es casualidad, ¿sabes? Es así en la vida. Durante muchos años en Cuba, Armelio escribía los poemas y Pedro se los leía. Pero no, yo leí algunos también, Juan Carlos, Ojito. Mucha gente. Sí, sí. Fugacidad. Soy un pequeño loco de estación gris, vivo en la soledad, yo la he visto, el bisturí que muy pronto cortará los dedos de mi corazón creado 3 veces por los mecánicos del alma. No tengo enigmas para mis deseos, solo este silencio que uso como gatillo. Defiendo mi emblema de estrella, mi historia que no se llama salvación. Me muerdo y desmuerdo como un sueño que se repite y se repite en este mundo donde el espejo es lo sagrado, la imagen del es, la gloria del fue, los peldaños del será. La vida es una selva con destino, me clava sus peces, pero yo soy uno solo, ese que se enfrenta al ciego tren de estas ferreterías. Tendré que morder una estrella. Este también fue un poema muy conocido en La Habana de los 90. De alguna forma yo tendré que morder una estrella, un silencio, poder hablarle de las palabras de los caracoles que se posan en las nuevas gargantas de los hombres, para que las vocales no salgan torcidas, ni con miedo, ni con forma de máquina ordinaria. De alguna forma yo tendré que morder un alef, un papel, una piedra, un pedazo de camino con sus sombras y sus papalotes de caprichos, una mirada y una melodía que acompaña a los gatos cuando piensan en cazar en la noche. De alguna forma yo tendré que morder una espina, una luz, un tiempo. En la misma mordida, de alguna forma yo tendré que morderme, no sé, porque el aliento no fue suficiente. Muerte de un atardecer. Llueve y la ciudad se enviegra de un gros cenizo. El paisaje se desplaza sin decir adiós. Los ausentes aparecen y desaparecen entre las aguas. La calle cubierta de nuevas dudas descubren la herida que solo los hombres saben hacer a través del tiempo. Uno más allá, ¿vale? Retrato de Ana. Ese léelo despacito, retrato de Ana en la noche. Ese que vas a leer es muy buen poema, así que lo vi. La noche está gris como una cafetera. Un poco de aire entra por las encías. Respiro algo de encino, pero vuelto a cocinar. La ciudad bosteza como un león. Está tranquila, huele a basura, a sudadera, a ratos apartada. El viento se ha quedado sin alpa. El vacío se agrega vacío y el silencio vuelve a crucificar viejos pavimentos. Hay muy pocas luces e incluso son más opacas que las calles de La Habana. Mientras la ciudad huye de su realidad kafkiana, mis pasos buscan el torso curvo de la existencia. Eso. Bueno, vamos a buscar otra forma. Quiero insistir en mi agradecimiento, especialmente a Julia, desearle el mejor de los destinos a Ana María, que está aquí, que nos acompaña hoy, lo mejor para ustedes. Muchas gracias por darnos espacio. Al contrario, gracias. Claro, ya le